Entonces, partimos. Aquí vamos a hablar acerca de las variaciones en la renta. ¿Ya? Interesante este tema, puesto que no solamente los precios varían, sino también la renta. Es muy importante eso. Entonces, estas variaciones en la renta nos lleva a nosotros a una curva que se llama renta consumo, que es la que está aquí. ¿Ya? Entonces, se define como el conjunto de cestas óptimas. ¿Ve? Son puros puntos óptimos estos. ¿Ya? Entonces, esos puntos óptimos, tal como está ahí, se obtienen cuando varía el ingreso nominal y lo demás permanece ceteris paribus. Entonces, el objetivo que tiene esto es determinar y también analizar qué ocurre con la condición de optimalidad cuando alguno de los atributos que se ha considerado como constantes cambian. Es decir, bajo la condición de ceteris paribus cambia. ¿Ya? Analizaremos lo que ocurre cuando hay variaciones en el ingreso nominal, ¿cierto? Como un cambio, el óptimo al ver el precio del bien. Entonces, lo primero en este caso es deducir la línea que se llama ingreso-consumo, que ustedes la están viendo acá. Estas son una serie de rectas de presupuesto sobre las cuales tenemos nosotros puntos óptimos con una determinada curva de indiferencia, niveles de curva de indiferencia. Por tanto, ¿ya? Esto me está dando a nosotros una situación que la renta hace que cambie en ese sentido. Ahora, variaciones en la renta. La curva que pasa por A, B, C, recibe el nombre línea ingreso-consumo. Ya lo vimos. Y es el lugar geométrico de los puntos de consumo óptimos que se obtendrían para el consumidor. Si el ingreso le fuera aumentado continuamente, los precios nominales y relativos para los dos bienes permanecerían constantes. Claro. Entonces, a partir de las líneas o líneas de ingreso-consumo, es posible obtener la relación entre ingresos y cantidades consumidas. ¿Ya? Entonces, veamos un poco qué significa esto. Si yo tengo, suponga esto, y tengo una, dos, no están muy buenos los dibujos, pero ¿qué le vamos a hacer? 3. Y aquí tengo un nivel óptimo ahí, otro nivel óptimo acá, otro nivel óptimo acá. Pero ¿por qué causas, consecuencias, se produce esto, esta curva? ¿Ya? Fijarse que aquí la renta, que nosotros consideramos que la renta empieza a crecer, es lógico que cada vez va a querer consumir más este consumidor, ¿cierto? Claro, y sus posibilidades de ingreso para ser mucho mayores, tanto del bien X como del bien Y. Eso es lo que está diciendo en el fondo. No hay ninguna cosa del otro mundo. Entonces, aquí son los que llamamos las líneas ingreso de consumo. Es posible obtener la relación entre ingreso y cantidades consumidas de cada uno de los bienes en el equilibrio. Y se expresa por el economista alemán del siglo XIX, Ernst Engels. Fue el primero que efectuó trabajos empíricos en los que analizaba la relación entre el gasto de un bien y el ingreso de los individuos. Entonces, la diferencia que se introducirá será utilizar cada vez cantidades menores de gastos, ¿ya? Utilizar cantidades en vez de gastos, ¿ya? Veamos, ¿cómo es esto? Fíjense lo interesante que tiene esta curva, que se llama la curva de Engels.
No tiene nada que ver con el tontorrón, el otro. Miren, cuando nosotros tenemos un cierto bien, en la medida que le empieza a crecer la renta al individuo, indudablemente él va a querer más hamburguesas, ¿no es cierto? Perfecto. Pero resulta que llega un punto en que la renta se hace el doble. Entonces él dice, ya no, está bueno de hamburguesas. Voy a escoger algo nuevo, algo que me satisfaga mejor. ¿Y qué pasa? Con las hamburguesas deja de consumirlas y por tanto se va hacia atrás el consumo. ¿Ves? Empieza a consumir hasta 10, puede llegar a 4 normalmente acá. Entonces, esta curva de Engel nos está mostrando dos cosas importantes. Primero, en la medida que la renta aumenta, fíjese lo que estoy hablando, en la medida que la renta aumenta y aumenta también el consumo, estamos hablando de un bien normal. Es decir, un bien normal es aquel que al aumentar la renta, ¿ya?, aumenta también el consumo. Pero llega un punto en el cual un aumento sucesivo de la renta ya al individuo no le satisface aquello y deja de lado aquello y empieza a consumir otras cosas. Por tanto, los bienes que estaba consumiendo pasan a ser bienes inferiores. O sea, esta hamburguesa ya para él es un bien inferior. Preguntas. ¿Todo bien? ¿Por qué motivo sucede esto? ¿Cómo? A ver, ¿Por qué no. sucede esto? Por la sencilla razón de que los gustos van cambiando, pues, estimado. ¿O acaso cree usted que cuando usted gane mucha plata como ingeniero, mandar en bicicleta? ¿O va a preferir una moto o un auto? Ah, ya. Gracias. Sí, eso es una condición humana. Los seres humanos siempre queremos un poco más y satisfagan en mejores condiciones nuestras necesidades. ¿Ya? Claro. Entonces tenemos las curvas de Engel, ¿ya? Rescatando la información de la figura anterior, tenemos la siguiente información. En cada óptimo XY tenemos un precio para X, un precio para Y, y una renta de ingreso, y una utilidad, en que el precio de X y el precio de Y son constantes. O sea, los precios no están cambiando, lo que están cambiando son las rentas. ¿Ya? Por tanto, no es pertinente. La utilidad es proporcional al ingreso. Si el ingreso aumenta, también lo hará la utilidad y viceversa. En concreto, lo relevante será bien X, bien Y y el ingreso. Y con esta información obtenemos las curvas de Engel para cada uno de los bienes, en el ejemplo que tenemos aquí. ¿Ya? Aquí tenemos el caso de Engel para un bien X, caso típico de un bien de lujo. ¿Ya? En la medida que aumenta más la renta, por supuesto va a querer consumir más. Un caso de un bien básico, ¿ya?, está consumiendo los elementos básicos, ¿ya? Y esa sería una curva inicial, ¿ya? Entonces, las curvas de Engel nos permiten clasificar los bienes según el porcentaje de variación ante cambios porcentuales en el ingreso. Es decir, la renta nos configura, nos modifica, ¿ya?, la situación de los bienes. Lo que en un principio para nosotros era un bien normal, después con una renta mucho mayor pasa a ser un bien inferior. ¿Ya? Entonces, bien inferior se define como es aquel que ante una variación en el ingreso, fíjese, variación en el ingreso, el consumo varía en forma inversa. Es decir, si el ingreso aumenta, el consumo baja y viceversa. No se olviden esto. El bien es inferior que cuando la renta aumenta, entonces baja el consumo de ese bien. ¿Ya? Por eso que está puesto así. ¿Ya?
El bien neutro. Ante variaciones del ingreso, el consumo parece inalterado. Claro, no le afecta en nada. Entonces, la derivada del bien con respecto a su renta va a ser cero. No hay variación. Bien neutro. Bien normal. Ante variaciones del ingreso, el consumo varía en el mismo sentido, pero en forma menos que proporcional. ¿Ya? Ojo con eso. Bien superior, ¿cierto? Variaciones del ingreso, el consumo varía en el mismo sentido, pero en forma más que proporcional. Fíjense, mayor que 1. Acá sería mayor que 0. Entonces, también aquí nos aparece el coeficiente de elasticidad consumo-ingreso. Fíjense cómo se define, ¿ya? No cambia mucho el concepto, ¿ya?, de elasticidad. Variaciones en las cantidades versus variación en la renta. Y que las podemos escribir de esta manera, ¿ya? Entonces, pero aquí hay una parte interesantísima. Cuando nosotros hablamos de la elasticidad, variación porcentual en la demanda, resulta que va a traer una variación porcentual en el ingreso. Qué interesante. Es decir, elasticidad, renta o ingreso de la demanda indica que la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien cuando la renta o ingreso varía en un 1%. ¿Ya? Si lo miramos desde el punto de vista discreto, tendría que ser una cosa como esta, en la cual I es el ingreso renta. Y cuando miramos en forma diferencial, este sería el de Q a de I. ¿Ya? Entonces, fíjate que en el numerador tenemos variaciones porcentuales de la demanda y abajo variación porcentual en el ingreso. ¿Qué les suena a ustedes eso? ¿Mm? Variación porcentual en la demanda versus variación porcentual en el ingreso. No se olviden que la elasticidad, ¿qué es lo que nos indica a nosotros? ¿Ah? ¿Qué es lo que indica? ¿Qué es lo básico? Bueno, dígame. ¿No tiene relación acaso entre la sensibilidad que produce la demanda con respecto a la variación porcentual en ingreso? A ver, si la demanda aumenta en un 10%, y acá aumenta en un 5%, ¿qué me dicen ustedes? Lo que tienen que fijarse es lo mismo que aprendieron en la clase pasada. Esto, delta Q partido por Q, delta I partido por I. Y eso es porcentaje. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando el numerador tiene mayor porcentaje o menor porcentaje que el ingreso? ¿Ah? ¿Qué sucedería? Fíjense. Clasificación de los bienes según la elasticidad de renta. Bienes inferiores. Ejemplo, auto usado. ¿Ya? ¿Qué me está indicando la elasticidad? Demanda, ingreso. Es menor que 0. Ah, si es menor que 0, ¿qué tendríamos nosotros que ocurrir? ¿Ah? ¿Esto será menor que 0? No, indudablemente que no.
Pero si fuera al revés, Disculpe, profe, ¿cuál era la pregunta? la pregunta está relacionada con lo que se definió. ¿Ya? Sería un bien inferior, ¿o no? Aquí, exactamente. Es un bien inferior. Cuando la elasticidad es menor que cero. ¿Ya? Y cuando es mayor que cero, estamos hablando de un bien normal o superior. También tenemos un bien de primera necesidad, que está entre 0 y 1. Y también tenemos los bienes de lujo, cuando son mayores que 1. Y bien neutro cuando son igual a 0. ¿Ya? Entonces, según la curva de Engel, la elasticidad, ¿cierto? Cuando es menor que 0, el bien X es inferior. Cuando la elasticidad es igual a 0, el bien es neutro. Cuando está entre 0 y 1, el bien es normal. Y cuando es mayor que 1, el bien es superior. ¿Ya? Aquí tenemos algunas cosas, por ser, tenemos nosotros la renta, ¿ya? Dispuesta con los precios y las cantidades. ¿Ya? Entonces le aplicamos una variación a la renta. Ahí está. Si le aplicamos una variación a la renta, tenemos que aplicarle una variación también a esto. Ahí está. Y le aplicamos una variación también a esto otro. Al hacer aquello, ¿ya? ¿Qué es lo que estaría ocurriendo? Fíjense que lo pasa esto dividiendo a los dos sentidos. O sea que queda uno acá. ¿Mm? ¿Y por qué lo hace eso? Porque supone que los precios y los bienes son constantes. Ese es un requisito. ¿Ya? Y por tanto, ¿ya? Vamos a tener nosotros que este multiplicador va a estar multiplicando por 1. Fijarse que es todos numeradores y denominadores iguales. Y nos daría esto. ¿Ya? Entonces, los términos que aparecen dentro del paréntesis cuadrado son los coeficientes de elasticidad. Consumo, ingreso, para cada uno de los bienes, X e Y respectivamente. Y por otra parte, P sub I por C sub I, ¿ya? Es igual, partido por el ingreso, tiene que ser igual a K, ¿ya? Que es la propensión media al consumo. ¿Ya? Que es la misma que estábamos viendo, pero ahora con términos elásticos. Aquí tenemos el caso, un gráfico, comportamiento de los bienes según condición de optimalidad. Aquí tenemos qué tipo de bien es este. Según esa curva. Sería un poco mayor a cero porque no está justo en el centro. ¿Ya? De acuerdo. Además, te dice bien claro, entre A y B, fíjate, te pone aquí, este el B que está aquí, y el A, ¿dónde está la A? No lo veo. Está arriba en el eje Y. Aquí está, perfecto. A y B, en esa zona. En este caso sería un bien inferior, ¿ya? Pero tomando en cuenta el I, solamente por acá, tomando en cuenta esta situación, sería un bien superior. En B solamente sería un bien neutro. Y acá sería un bien normal. ¿Ya? Y así, sucesivamente. Échenle un vistazo a estas cosas, muchachos. Profe, Mm, entonces ahí el punto de referencia es la línea que se marcó en el sí, este. sí, Ah, ya. este es el punto de referencia. Fíjate que lo que hay de aquí hacia allá es lo que mayor consumo que de aquí para acá. Por eso es que siempre el consumidor va a preferir siempre de este punto que está aquí, el óptimo, hacia afuera. Va a preferir más este y más de este otro. Y que realmente el óptimo va a estar justamente en este punto. ¿Ya?
Entonces, si existe un bien superior, el otro puede ser inferior, neutro o superior. Si existe un bien inferior, el otro debe ser superior. Y así suma y sigue, por descarte. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos nosotros una utilidad definida de esta manera. Entonces, el ingreso del individuo es de 400 unidades monetarias. Y el precio de los bienes XY son. El precio del bien X es una unidad monetaria y el precio del bien Y 5 unidades monetarias. Entonces, primero que le piden a usted que obtenga la función de demanda de los bienes X e Y. ¿Se acuerda que nosotros hablamos de la función de demanda del bien X y del bien Y? Encuentre el equilibrio del consumidor. Veamos. ¿Se acuerda de esta relación? Y que yo le dije, esta es la función de demanda del bien X. Y esta sería la función de demanda del bien Y. Y que esta función de demanda me daría posibilidades de poder tener distintos valores de renta y de precios. ¿Ya? No tener que estar calculándolos todos nuevamente. Ahí está. Y esto, muchachos, esta es la famosa curva de Engel. Fíjense cómo está definida la curva de Engel. Entre la renta y el precio. Pero el precio yo tengo que valorizarlo. El precio ya sé que es 1. Por tanto, me va a quedar que la curva de Engel va a estar dada solamente por 3R partido por 4. Por eso que la curva E sería lineal, así. ¿Ve? Eso es todo. Ya, muchachos. Ha sido cortita la clase hoy día. Pero, profe, disculpe. ¿Ah? ¿Podríamos hacer algún ejercicio tipo PEP o algo? ¿Ahora? Sí, para el tiempo que alcanza. Para saber más o menos lo que nos puede tocar. Si es que, no sé. Que tengo entendido que son uno de cada tipo, uno matemático, uno de comente y otro que de verdadero es falso, que es como de desarrollo. Claro. Pero, pucha, para No, saber más o menos prefiero cómo son. traerle ejercicio. ¿Ya? Así al tuntún no. Prefiero traerles alguno en la que ustedes participen y comenten al respecto. Pero miren, ustedes con Profe, esta misma función que tienen aquí, cambien la función. En vez de colocarle 3y al cubo, coloquen 3x y al cubo. O coloquen 3y cuadrado y cubo. O coloquen 3x cuadrado y cuadrado. Y le mantienen los precios. Y juegan exactamente lo mismo. Y también la renta. ¿Ves? Les queda tarea. Si no tienen ni una cosa misteriosa esto. Ya, muchachos. Hasta aquí llegamos hoy día. ¿Ya? Yo la verdad es que siento dejarlos, pero no estoy con mucho ánimo. ¿Ya? Así que los dejo, muchachos. Nos estaríamos viendo el miércoles. Ok. Que vaya bien, profe. gracias, profe. Adiós, profe. Cuídese. Gracias, profe. Ánimo. Buen fin de semana. Profe. Sí, cada vez también. Cuídese. Igualmente, profe.